Ecos en la penumbra, hay lugares que guardan silencio, pero nunca están vacíos. Casas, fincas, hoteles al borde de un camino olvidado. Sus paredes de madera y ladrillo absorben las risas, los llantos y los susurros de quienes los habitaron, y a veces, en la quietud de la noche, devuelven esos ecos como un murmullo helado en la nuca. Son las historias que se niegan a morir, las presencias que se aferran a un rincón del tiempo, esperando a que alguien, desprevenido, se detenga a escuchar. Para la familia de María Fernanda, el eco comenzó como un arañazo en la piel de su hermano. Para Sara, fue el golpeteo rítmico de un bastón en un pasillo oscuro, y para la pequeña Martina, fue el llanto de una madre en un hotel que ya no existía. 3 historias, separadas por la geografía y el tiempo, pero unidas por un hilo invisible. La certeza de que no estamos solos en la oscuridad. Capítulo IME. La sombra en la finca. La vida en la finca colombiana transcurría con la cadencia perezosa del campo. El sol se derramaba sobre los pastos verdes. El olor a tierra húmeda y a café recién hecho impregnaba el aire de las mañanas, y el sonido de los caballos era la banda sonora de cada día. En el corazón de ese remanso de paz vivía una familia unida, una madre de manos fuertes y sonrisa cálida, María Fernanda, una joven observadora y sensible, y su hermano mayor, Daniel, un muchacho de 22 años, cuya risa resonaba con la fuerza de la juventud. Daniel era el pilar de la alegría en la casa, un torbellino de energía que parecía inagotable. Pero algo comenzó a cambiar. El cambio fue sutil al principio, como una nota discordante en una melodía familiar. Daniel, que siempre había sido el primero en levantarse, comenzó a arrastrar los pies por la casa por las mañanas. Unas ojeras profundas, de un tono violáceo, se instalaron bajo sus ojos, robándoles el brillo. Se quejaba de un cansancio perpetuo, un peso invisible que lo aplastaba contra el colchón y le impedía descansar. Una mañana, mientras desayunaban, su madre notó algo en su brazo. «Hijo, ¿qué te has hecho aquí?», preguntó, señalando 3 líneas rojas y paralelas que surcaban la piel de su antebrazo. Daniel se miró, confundido. «No lo sé, mamá. Amanecí con ellos. Debí rascarme durmiendo». La familia aceptó la explicación, pero los rasguños volvieron a aparecer, a veces en la espalda, otras en el pecho, siempre en grupos de 3, como la marca de una garra. Eran demasiado finos y precisos para ser autoinfligidos durante el sueño. La inquietud, una pequeña semilla, comenzó a germinar en el pecho de María Fernanda. Observaba a su hermano con una atención creciente. El cansancio se había convertido en un letargo espeso, y su carácter vibrante se estaba apagando. Lo más perturbador, sin embargo, fue el cambio en su risa. La carcajada franca y contagiosa de Daniel se transformó en algo hueco, forzado y estridente. Se reía a destiempo, con una fuerza desmedida que no se correspondía con la situación. El sonido resonaba en la casa y en lugar de traer alegría, provocaba un escalofrío colectivo. Era como escuchar a un extraño usando la voz de su hermano. Tras varias semanas de creciente extrañeza, la superstición rural comenzó a susurrar sus propias explicaciones. La palabra bruja fue pronunciada por primera vez en la cocina, en voz baja, como si el mero hecho de nombrarla pudiera darle más poder. Una bruja, decían las vecinas, podía atormentar a un hombre joven por las noches, robándole la vitalidad. Desesperados, empezaron a seguir los remedios caseros. Colgar ristras de ajos,
poner tijeras abiertas bajo la cama de Daniel, rezar novenas con un fervor renovado. Pero cada intento de protección parecía ser una invitación a la escalada. La risa se volvió más frecuente y maníaca, los rasguños más profundos. Daniel se levantaba pálido, tembloroso, hablando de pesadillas que no podía recordar, pero cuyo terror le dejaba el corazón galopando por horas. Entonces, un nuevo elemento se sumó al misterio. Una mañana, el capataz de la finca los llamó, perplejo. Las crines de los caballos, largas y sedosas, habían aparecido intrincadamente trenzadas. Eran trenzas finas, apretadas, imposibles de hacer con manos humanas en una sola noche y sin que los animales se alborotaran. La hipótesis de la bruja se tambaleó. En el folclore local, las trenzas en los caballos eran la firma inconfundible de los duendes. Cambiaron de estrategia. Dejaron ofrendas de leche y dulces para apaciguar al supuesto duende. Buscaron información sobre cómo ahuyentarlos, cómo proteger la casa de sus travesuras. Pero la presencia que habitaba su hogar no era juguetona, era maligna. La situación empeoró drásticamente. Una noche, un grito ahogado despertó a toda la familia. Corrieron a la habitación de Daniel y lo encontraron sentado en la cama, con los ojos desorbitados por el pánico, el sudor perlado en la frente. Me estaban jalando, jadeó. Algo me estaba jalando de los pies, intentando arrastrarme fuera de la cama. Mientras su madre lo consolaba, la mirada de María Fernanda se desvió hacia el suelo. Junto a la mesita de noche, la Biblia de Daniel yacía abierta, con las páginas arrugadas, como si alguien la hubiera arrojado con violencia. El frío que sintió en ese momento no tenía nada que ver con la temperatura de la habitación. Era un frío que nacía en el alma. Supieron entonces que estaban lidiando con algo mucho más oscuro que una bruja o un duende. Los rasguños, el robo de energía, la agresión física, el desprecio por los objetos sagrados. Todo apuntaba a una entidad de otra naturaleza. El miedo se convirtió en desesperación. Fue entonces cuando oyeron hablar de un hombre, un señor mayor que vivía alejado en las montañas, conocido por su sabiduría en ese tipo de cosas. Se decía que era caro, muy caro, pero que sus métodos eran efectivos, no tenían otra opción. Juntaron sus ahorros y emprendieron el viaje para buscarlo. El hombre era tal como lo describían. Tenía la piel curtida por el sol y los años, y unos ojos oscuros y penetrantes que parecían ver más allá de la superficie. Escuchó su historia en silencio, asintiendo lentamente, sin mostrar sorpresa alguna. Cuando terminaron, se tomó un largo momento antes de hablar, y sus palabras cayeron sobre ellos con el peso de una sentencia. Lo que atormenta a su hijo no es una bruja, y desde luego no es un duende, dijo con voz grave y serena. Están enfrentando a un demonio, uno poderoso. Alguien, una persona consumida por una envidia negra, les ha hecho un trabajo de brujería oscura. Y la ofrenda principal, el ancla de esta maldad, es su hijo. Un silencio denso y pesado llenó la pequeña sala. La confirmación de su peor temor era casi insoportable. Pero no se detendrá en él, continuó el anciano, y su mirada se posó en cada uno de ellos. Esta entidad ha sido enviada para destruir a toda la familia. Irá por todos, uno por uno. Les dio un nombre, el nombre de la entidad, pero les prohibió terminantemente pronunciarlo. Nombrarlos es llamarlos, les advirtió. Luego les dio una serie de instrucciones que les parecieron extrañas y contradictorias.
Debían dormir siempre con una luz encendida, porque la oscuridad atrae a más oscuridad. Y, lo más desconcertante, debían quitar de la casa todos los espejos, todas las cerámicas reflectantes y, sobre todo, cualquier objeto con significado religioso, cruces, rosarios, imágenes de santos. «¿Pero por qué?», preguntó la madre con la voz rota. «¿No son esas cosas nuestra protección?». «En una casa pura, sí», respondió el sabio. «Pero en una casa ya contaminada, estas entidades pueden usar la energía sagrada para anclarse, para burlarse de su fe y convertir sus símbolos de esperanza en portales. Ahora mismo se están quedando sin defensas. Deben vaciar la casa de todo poder para que yo pueda trabajar». Aunque la lógica les gritaba que era una locura, la desesperación los empujó a obedecer. Se sentían desnudos, vulnerables, quitando con sus propias manos los escudos que los habían consolado. Unos días después, el hombre llegó a la finca y se llevó a Daniel. No dijo a dónde iban ni qué harían. Simplemente se lo llevó. Durante 3 días y 3 noches, la casa se sintió extrañamente silenciosa, pero la tensión era palpable. La madre no dejaba de rezar en susurros, y María Fernanda sentía una opresión constante en el pecho. Cuando Daniel regresó, algo en él había cambiado de nuevo. Las ojeras seguían allí, pero la mirada atormentada había desaparecido. Parecía más ligero, como si le hubieran quitado un peso de encima. Su sonrisa, aunque débil, era genuina. La risa estridente no volvió. Por un breve y esperanzador momento, creyeron que la pesadilla había terminado. Se equivocaban. Apenas una semana después, la entidad reclamó a su siguiente víctima. La madre comenzó a quejarse de un dolor agudo en el pecho y una dificultad para respirar. Lo atribuyeron al estrés, al agotamiento emocional. Pero una tarde, mientras cosía en el porche, soltó un grito ahogado y se desplomó. Sufrió un infarto. La llevaron de urgencia al hospital, donde los médicos les dieron el peor de los pronósticos. Su corazón estaba demasiado débil. No había nada que hacer. Le sugirieron que se despidieran. En medio del dolor y la incredulidad, sonó el teléfono. Era el hombre sabio. «Sáquenla de ese hospital». «Ahora mismo», dijo su voz, urgente y autoritaria. «Ese infarto no es natural. Es obra de la entidad. Si se queda allí, morirá». Sin dudarlo un segundo, firmaron el alta voluntaria, ignorando las advertencias de los médicos. Llevaron a su madre, frágil y apenas consciente, de vuelta a la finca, donde el anciano ya los esperaba. Durante horas le hizo trabajos que no entendían, rituales con hierbas, cánticos y pases de manos. Milagrosamente, al día siguiente, el color volvió a las mejillas de su madre. La opresión en su pecho se disipó. Estaba débil, pero vivía. La entidad la había soltado, y entonces empezó con María Fernanda. El tormento para ella fue diferente, más psicológico, más sutil. No había rasguños ni ataques físicos. En su lugar había susurros, voces que la llamaban por su nombre desde habitaciones vacías. El sonido de pasos arrastrándose por el pasillo en mitad de la noche. Objetos pequeños que se caían de las estanterías justo cuando ella entraba en una habitación, como si quisieran anunciar su presencia. El miedo se convirtió en su compañero constante, una sombra pegada a su espalda. El clímax de su tormento llegó una noche, mientras regresaba a casa en su moto después de visitar a su novio. La carretera rural estaba desierta, flanqueada por la oscuridad impenetrable del campo. De repente, sin previo aviso,
Las luces de la moto parpadearon y se apagaron, sumiéndola en una negrura absoluta. Frenó instintivamente. Mientras intentaba encender las luces de nuevo, con el corazón martillándole en el pecho, levantó la vista. Parada en medio de la carretera, a unos pocos metros, había una silueta. Alta, delgada, completamente negra contra la negrura del anochecer. No tenía rasgos, no tenía forma definida, era solo un vacío con forma humana. María Fernanda no gritó. No pudo. El pánico puro le robó el aliento. En un acto reflejo, giró el acelerador a fondo. La moto rugió y se lanzó hacia adelante, atravesando la figura como si fuera humo. No miró atrás. Condujo como una posesa hasta llegar a la finca, con lágrimas de terror surcando su rostro. La entidad pasó por cada miembro de la familia, un parásito invisible saltando de un huésped a otro. Durante 2 largos años vivieron en ese estado de sitio espiritual, agotados, aterrorizados, pero resistiendo. El hombre sabio los guiaba, les hacía seguimientos, pero el demonio era tenaz. Finalmente, una tarde, el hombre les dio la instrucción final. Esta noche es la noche, les dijo. A las 12 en punto, quiero que apaguen todas las luces de la finca, cada vela, cada bombilla. La casa y sus alrededores deben estar en oscuridad total. No salgan por nada del mundo hasta que yo llegue. La idea de sumergirse voluntariamente en la oscuridad que tanto les había aterrorizado era espantosa, pero su fe en el hombre era lo único que les quedaba. A medianoche obedecieron. La finca quedó envuelta en un silencio y una negrura absolutos, más densos que nunca. Se acurrucaron juntos en el salón, conteniendo la respiración, escuchando los latidos de sus propios corazones. Poco después vieron la luz de una linterna acercándose. Era el hombre. No venía solo. En sus manos traía una jaula de madera y dentro una criatura se movía inquieta. Un gato negro, de ojos verdes y brillantes que relucían en la oscuridad. El hombre se arrodilló en el centro del patio. Colocó la jaula en el suelo y comenzó a recitar. Las palabras que salían de su boca no pertenecían a ningún idioma que conocieran. Era una letanía gutural, antigua, llena de poder. A medida que cantaba, el gato negro dentro de la jaula se desesperaba. Maullaba, arañaba la madera, se lanzaba contra los barrotes con una furia salvaje, como si luchara por su vida. El cántico del hombre subió de volumen, volviéndose más intenso. El aire a su alrededor parecía vibrar. De repente, con un chasquido seco, el cerrojo de la jaula se abrió solo. El comportamiento del gato cambió en un instante. Cesó su lucha frenética. En lugar de salir disparado, salió de la jaula con una calma deliberada casi majestuosa. Caminó hacia el anciano, se inclinó brevemente ante él como en un gesto de respeto, y luego, sin hacer ruido, se desvaneció en la oscuridad de la noche. El hombre se levantó, su rostro bañado en sudor. «Está hecho», dijo, con la voz cargada de agotamiento. «Ese gato ha atrapado al demonio. Se lo ha llevado. Pero deben irse de esta casa. Ahora mismo. El gato rondará esta finca todas las noches para asegurarse de que la entidad no regrese. Este lugar ya no es suyo. No necesitaron más explicaciones. Esa misma noche empacaron lo esencial y abandonaron la finca que había sido su hogar. Nunca más volvieron. El tormento cesó por completo, como si nunca hubiera existido, pero las cicatrices en su memoria permanecerían para siempre. Con el tiempo ataron cabos. Recordaron a una antigua vecina, una mujer cuya envidia hacia su familia
y en especial hacia Daniel, era un veneno que destilaba en cada mirada. Sospechaban que fue ella quien había desatado ese infierno sobre ellos. Un acto de maldad pura, nacido de un corazón oscuro, que los había expulsado de su paraíso y les había enseñado, de la peor manera posible, que hay sombras que caminan entre nosotros. Capítulo 2. La rutina del abuelo. Hay espíritus que atormentan, impulsados por la malicia o la venganza. Pero hay otros que simplemente permanecen. No buscan hacer daño. Solo intentan seguir con sus vidas, repitiendo en un eco infinito las rutinas que los anclaron al mundo, sin darse cuenta de que su tiempo ha pasado y su presencia ahora causa un terror que no pueden comprender. Este era el caso del abuelo. Sara, una joven de Sevilla, sentía la emoción del verano cada vez que viajaba con su madre a Lleida para visitar a la familia. Eran semanas de reencuentros, de calor y de risas. Ese año, en julio de 2022, se alojaron en casa de una de sus tías. La casa no era nueva. Tenía la historia de varias generaciones impregnada en sus muros. Perteneció a los suegros de su tía y, antes que a ellos, a los padres de sus suegros. Todos habían fallecido, dejando tras de sí un aura de recuerdos y presencias latentes. El miembro más reciente de la familia era el pequeño Leo, el primo de Sara, un niño de 2 años de ojos curiosos y una inocencia que le permitía ver cosas que los adultos habían olvidado cómo mirar. Desde que empezó a hablar, Leo mencionaba a un hombre. Hay un hombre con un palo, decía, con su media lengua, y hace pum, pum. Al principio nadie le dio importancia. Los niños pequeños tienen amigos imaginarios, inventan historias. Era tierno, incluso divertido. Pero Leo era insistente. Señalaba pasillos vacíos y rincones oscuros, repitiendo siempre la misma descripción. El hombre del palo. Pum, pum. La tía de Sara comenzó a sospechar. El hombre del palo encajaba perfectamente con la descripción de su suegro, el abuelo de Leo, que había fallecido antes de que el niño naciera. El abuelo había sido un hombre muy querido, pero también era famoso en la familia por ser un cascarrabias. Tenía sus rutinas, sus manías, y ay de quien se atreviera a interrumpirlas. Su ritual sagrado del verano era tomarse un vermut cada mediodía, solo, en el comedor con el aire acondicionado a toda potencia. Era su momento, y el golpeteo de su bastón por el pasillo era la señal de que el rey se dirigía a su trono. Una de las primeras noches, Sara se despertó sobresaltada. Eran las 5 de la mañana. Unos ruidos secos y fuertes provenían del exterior. Sonaba como si alguien estuviera cogiendo los ladrillos apilados de una obra cercana y los estuviera lanzando contra algo. Se asomó a la ventana, pero la calle estaba en silencio y completamente vacía. El ruido cesó tan abruptamente como había comenzado. Confundida, lo atribuyó al cansancio y volvió a dormir. Al día siguiente, mientras hablaba con su prima, ésta le confesó algo con un escalofrío. En esa habitación siempre se escuchan cosas raras, le dijo, refiriéndose al cuarto de invitados donde Sara dormía. Además, ahí fue donde murió el abuelo. Por eso yo prefiero dormir en el otro lado de la casa. La revelación dejó a Sara con una sensación de profundo desasosiego. Los días pasaron y el ajetreo del verano la hizo olvidar el incidente, hasta la noche del 13 de julio. Esa noche, solo estaban en casa su tía, su madre y ella. Sara y su madre se estaban arreglando en el baño, emocionadas por ir a la feria del pueblo. El ambiente era alegre
lleno de charlas y risas. De repente, un grito de su tía Susité desde su habitación rompió la armonía. «Sara, deja ya de dar golpes en la puerta del patio». Sara se quedó helada, con el cepillo en la mano. «No soy yo», respondió, confundida. «Es verdad, está aquí conmigo», gritó su madre desde el baño. Se miraron, extrañadas. La conclusión más lógica fue que serían unos niños del vecindario haciendo una broma. Siguieron arreglándose, intentando ignorar la extraña interrupción. Fue entonces cuando las luces del baño comenzaron a parpadear. Se encendían y se apagaban, primero lentamente, luego con una rapidez frenética. «Será el monstruo de Stranger Things», bromeó Sara, intentando aligerar el ambiente, pero su voz tembló ligeramente. Su tía apareció en la puerta del baño, con el rostro pálido. «Algo no va bien», susurró. En ese instante, la casa entera se sumió en una oscuridad total, un apagón, pero un silencio antinatural lo acompañaba. Y en medio de ese silencio, un sonido mecánico y persistente. El zumbido del aire acondicionado, que seguía funcionando como si nada. El miedo las atenazó. Salieron las tres al pasillo, a tientas, dirigiéndose a la caja de los plomos. Y entonces lo oyeron. Pum, pum, pum. El sonido era inconfundible, nítido. Provenía del otro extremo del pasillo. Era el golpeteo rítmico y pesado de un bastón contra el suelo de baldosas. Exactamente como el pequeño Leo lo describía, el pánico se apoderó de ellas. No pensaron, solo corrieron. Salieron a trompicones de la casa, a la seguridad de la calle iluminada por las farolas. Se quedaron allí un rato, abrazadas, con la respiración agitada, intentando calmar los nervios a flor de piel. Después de un tiempo, decidieron que tenían que volver a entrar. La feria las esperaba, y no iban a dejar que un susto les arruinara la noche. Sara, queriendo pasar el menor tiempo posible dentro, corrió a la habitación a por sus cosas. Su tía entró con ella. Estaban recogiendo un bolso y un teléfono cuando a sus espaldas la puerta de la habitación se cerró sola. No fue un portazo violento. Fue un cierre lento, deliberado, acompañado de un chirrido agudo y prolongado que les heló la sangre. Era una noche de verano, bochornosa y sin una pizca de aire. No había corriente posible. Se lanzaron hacia la puerta. Su tía intentó abrirla, pero el pomo no cedía. Estaba atascada. Tiró con más fuerza, desesperada, hasta que finalmente la puerta cedió con un chasquido. Salieron corriendo de nuevo al pasillo. «Mamá, sal de ahí», gritó Sara, dándose cuenta de que su madre todavía estaba en el baño. Su madre salió, alarmada por sus gritos, y las tres volvieron a refugiarse en la calle. Mientras esperaba Sam, con la mirada fija en la casa que de repente se había vuelto hostil, vieron a través de la ventana cómo la luz de la habitación de la que acababan de huir se encendía sola. Estaban seguras de haberla dejado apagada. Y entonces, en esa misma ventana iluminada, vieron algo que convirtió su miedo en puro terror. Una sombra. La silueta inequívoca de un hombre, de pie, inmóvil, que las estaba observando desde dentro. Poco después llegó el marido de su tía. Le contaron atropelladamente lo sucedido. Él, escéptico pero preocupado, entró en la casa. Para él, todo estaba normal. La luz funcionaba, no había ruidos, no pasó nada extraño. Les dio las cosas que les faltaban y las instó a irse a la feria y distraerse. Esa fue la última noche que Sara durmió en esa casa. Al día siguiente, ya en casa de otros tíos, el susto seguía pegado a su cuerpo. Intentando procesarlo,
Hizo una videollamada con su padre para explicarle lo que había pasado. Mientras le relataba la historia, justo en el momento en que describía los golpes del bastón y el apagón, ocurrió algo increíble. Las luces de la casa de sus otros tíos se apagaron de golpe. Y de nuevo, en el silencio repentino, el zumbido del aire acondicionado siguió funcionando. Exactamente igual que la noche anterior. El pánico la abrumó. Se echó a llorar inconsolable. La coincidencia era demasiado precisa, demasiado aterradora. Era como si el abuelo, o el recuerdo de él, se hubiera aferrado a la historia, manifestándose de nuevo al ser contado. Sara nunca entendió qué quería el abuelo. Quizás no quería nada. Quizás solo estaba enfadado porque 3 mujeres estaban haciendo ruido y usando la electricidad mientras él intentaba, desde el otro lado del velo, disfrutar de su vermut en paz y con el aire puesto. Un cascarrabias en vida, un cascarrabias en la muerte, atrapado en un bucle de rutinas que, para los vivos, era una auténtica pesadilla. Capítulo 3. El hotel del tiempo perdido. A veces, el velo que separa nuestro mundo del otro se vuelve fino, casi transparente. Y hay lugares cargados de una energía trágica o intensa que actúan como grietas en ese velo. Lugares donde el tiempo se pliega sobre sí mismo y uno puede, por un instante aterrador, entrar en una habitación que ya no existe o escuchar la voz de alguien que murió hace mucho tiempo. Para Martina, de 9 años, y su familia, esa grieta se abrió en la forma de un hotel. Las vacaciones habían empezado con mal pie. Al llegar al hotel que habían reservado con meses de antelación, un error informático había borrado su reserva. No había habitaciones disponibles. El recepcionista, apenado, les recomendó otro hotel cercano. Les apuntó el nombre en un papel y les dio indicaciones. Mientras iban en el coche hacia el nuevo destino, Martina, una niña curiosa y pegada a la tecnología, buscó el nombre del hotel en Google. Los resultados la inquietaron. Junto a las fotos del edificio, aparecían varias críticas y comentarios antiguos de huéspedes que relataban extraños sucesos paranormales. Ruidos inexplicables, sensaciones de ser observados, apariciones fugaces. «Papá, mira esto», dijo, mostrándole el teléfono. Sus padres echaron un vistazo rápido. «Bah, eso son tonterías, hija. Además, esas críticas son de hace años. Seguro que lo han reformado. Ya estamos cansados. No vamos a buscar otro sitio ahora». La fachada del hotel confirmó las sospechas de Martina. Era un edificio de aspecto antiguo, con una pátina de abandono que ni la capa de pintura más reciente podía disimular. Parecía cansado, como un anciano soportando el peso de demasiados años. Sin embargo, al entrar, el interior era sorprendentemente normal, aunque anticuado. Un recepcionista de sonrisa amable los atendió con una educación exquisita, asegurándoles que estarían a su disposición las 24 horas. Les dieron una habitación con una cama de matrimonio para sus padres y un sillón cama para ella. En cuanto se acostó, una sensación extraña la invadió. No era miedo, sino una profunda inquietud. Una certeza instintiva de que algo en ese lugar no estaba bien. La intuición, ese sexto sentido que los niños poseen en su forma más pura, le gritaba que había algo raro. Pero el cansancio del viaje era más fuerte y se dejó llevar por el sueño. El despertar fue brusco. Eran las 4:30 de la madrugada. Un sonido los había despertado a los 3 a la vez. Provenía de la habitación contigua. Eran los llantos desconsolados de un bebé.
Junto a los llantos, se oían los sollozos de una mujer, una madre desesperada. Y luego, unos golpes. Tump, tump, tump. La madre estaba golpeando la pared que compartían con ellos. Martina recordó haber visto a una mujer joven con un bebé en brazos entrar en esa misma habitación unas horas antes. La lógica infantil le dio una explicación. La pobre mujer no podía calmar a su hijo y, frustrada, golpeaba la pared. Era molesto, pero comprensible. Se acercó a la cama de sus padres para preguntarles si ellos también lo oían. Cuando llegó a su lado, los vio sentados en la cama, inmóviles. Sus rostros estaban pálidos, desencajados por una expresión que Martina no supo identificar, una mezcla de miedo y shock. «Quédense aquí, no salgan por nada del mundo. Volvemos enseguida», dijo su padre con una voz tensa que no admitía réplica. Salieron rápidamente de la habitación, dirigiéndose a la recepción para quejarse del ruido. Martina se quedó sola, sentada en la cama de sus padres, escuchando los llantos y los golpes que no cesaban. La espera se le hizo eterna. Decidió ir al baño. Se levantó y caminó hacia la pequeña puerta. Antes de entrar, desde el umbral, su mirada se fijó en el espejo que colgaba sobre el lavabo, y lo que vio le cortó la respiración. Reflejado en el cristal no estaba su rostro, sino el de una mujer. Llevaba un hermoso vestido blanco de un estilo antiguo, y su pelo largo y oscuro estaba despeinado, como si hubiera estado luchando contra algo. Su rostro era de una belleza triste y sus ojos parecían suplicar. Martina debería haber gritado, haber huido. Era una niña miedosa, pero en lugar de terror, sintió una extraña calma, una fuerza inexplicable que la empujaba a acercarse, a ver mejor. Era como si una voz silenciosa la estuviera llamando. Entró en el baño y se paró frente al espejo. Se quedó sin palabras. Era ella, la misma mujer que había visto horas antes entrando en la habitación de al lado con el bebé. Pero ahora su imagen en el espejo era translúcida, etérea, y no había ningún bebé. Entonces escuchó un susurro. No vino de la habitación contigua, sino de todas partes y de ninguna a la vez, un leve murmullo que pareció formarse directamente en su mente. «Vete de aquí. Es peligroso». Y la imagen en el espejo se desvaneció. El terror la golpeó entonces con toda su fuerza. Las lágrimas brotaron de sus ojos y un sollozo se le escapó del pecho. En ese preciso instante, la puerta de la habitación se abrió de golpe. Eran sus padres. Sus rostros eran máscaras de pánico. «¡Recoge todo! ¡Nos vamos ya!», gritó su madre, sin darle tiempo a explicarse. La urgencia en sus voces era tal que Martina obedeció sin rechistar. Agarró sus cosas como un autómata y bajaron corriendo las escaleras hacia la recepción. Pero el lugar al que llegaron no era la recepción que habían visto al entrar. El elegante mostrador había desaparecido. En su lugar había un montón de madera podrida y escombros. El papel pintado de las paredes colgaba en tiras, revelando un yeso agrietado y cubierto de moho. Una capa de polvo de 1 centímetro de espesor cubría todo, y el aire olía a humedad y a decadencia. Las luces no funcionaban. La única iluminación era la que se filtraba de la luna a través de unas ventanas rotas y sucias. El hotel parecía llevar décadas abandonado. Salieron corriendo hacia el exterior. El aparcamiento, que horas antes estaba lleno de coches, era ahora un solar de tierra y malas hierbas. Solo estaba su coche, solitario, bajo la luz fantasmal de la luna. Una vez dentro,
Con las puertas cerradas a cal y canto, Martina, temblando, le preguntó a su madre qué estaba pasando. «Hija, este hotel está abandonado», dijo su madre con la voz quebrada. Fue entonces cuando Martina, con el valor que le dio el shock, les contó lo que había visto en el espejo. La mujer del vestido blanco, el susurro, la advertencia. Su padre, que conducía, se puso aún más pálido. Giró la cabeza para mirarla, con los ojos desorbitados. «Martina, al lado de nuestra habitación no había ninguna otra habitación. Había una pared de ladrillos. Por eso bajamos, para preguntar por qué oíamos ruidos de un lugar donde no podía haber nadie. Y cuando llegamos abajo, nos encontramos con esto, las ruinas». El resto del viaje a casa transcurrió en un silencio denso y aturdido. Nadie entendía nada. A la mañana siguiente, la explicación llegó de la forma más brutal e inesperada. Mientras leían el periódico, una noticia local les heló la sangre en las venas. El viejo Hotel Majestic, el mismo en el que se habían alojado, se había derrumbado durante la madrugada por un fallo estructural. La noticia destacaba que, por suerte, el edificio llevaba abandonado más de 20 años, por lo que no había habido heridos. La hora del derrumbe, las 5:40 de la mañana, apenas media hora después de que ellos hubieran huido. Incrédulos, llamaron al primer hotel, el que les había negado la reserva. La recepcionista que les atendió fue tajante. «Nosotros en ningún momento les nombramos ese hotel. Obviamente no está operativo. El hotel que les recomendamos fue otro, el Hotel Mirasol». La madre de Martina, enfadada, insistió. «No es verdad. Incluso nos lo apuntaron en un papel». Mientras discutía por teléfono, rebuscó en su bolso hasta encontrar el trozo de papel que les había dado el recepcionista el día anterior. Lo desdobló y leyó. Escrito con una caligrafía clara estaba el nombre, Hotel Mirasol. Se quedó callada, se disculpó con la recepcionista y colgó. Se sentó junto a su marido y su hija, con el papel en la mano temblorosa. «Pero, ¿qué es esto?», susurró, con la mirada perdida. Nadie supo qué responder. Nada tenía sentido. De alguna manera en el camino se habían desviado. No a otro lugar, sino a otro tiempo. Habían entrado en el eco de un hotel una noche, con sus huéspedes fantasmales atrapados en un bucle de desesperación. Y una de esas almas, el espíritu de una madre que quizás había perecido allí con su hijo, los había visto, y en un acto de compasión que trascendía la muerte, les había advertido, los había salvado. Martina nunca volvió a verla, pero a partir de ese día sintió que no estaba sola. Una presencia silenciosa y protectora la acompañaba. No era un fantasma aterrador, era su ángel de la guarda. Una mujer con un hermoso vestido blanco que desde el otro lado del tiempo le había dado el regalo de la vida.